Buenos días, tardes o noches, estudiantes de grado 11. Como ya saben, las circunstancias actuales no nos permiten encontrarnos dentro de la institución, razón por la cual a partir de hoy vamos a tener clases de carácter virtual para que ustedes sigan con su proceso académico de un modo adecuado. En la clase de hoy vamos a empezar a desarrollar un nuevo tema que se llama libre mercado versus proteccionismo. Para desarrollar este tema, primero toca ver un suceso histórico del siglo anterior que se denominó como la Guerra Fría. Ocurría entre 1947 y 1991. Esta guerra como tal es categorizada como una particularidad debido a que no se generó de la forma tradicional a partir del uso bélico y constante de un ejército. Esta Guerra Fría pese a que no es tan exagerado como lo muestran las películas, sí fue una lucha ideológica y por demostrar la suficiencia o el alcance que tenía cada modelo económico. En Estados Unidos el caso del capitalismo y en la URSS o la Unión Soviética el caso del socialismo. En esta guerra se buscaba demostrar quién tenía, valga la simpleza, quién tenía la razón. Por ende, era una lucha ideológica, política y económica, no era una lucha tradicional. Esta lucha tuvo como consecuencia tres características. La primera de ellas es la generación de dos superpotencias. En este caso es la Estados Unidos versus la Unión Soviética, aunque después de la Guerra Fría esta situación cambió para predominancia del modelo capitalista de Estados Unidos. También generó una división económica del mundo, lo dividió entre Occidente y Oriente. ¿Por qué? Tradicionalmente esta división de Occidente y Oriente era por motivos culturales y sociales o religiosos. Después de la Guerra Fría esta división también se generó en motivos políticos y económicos, aunque esto ha ido cambiando con el tiempo, especialmente en el último siglo, viendo el caso de China, que pese a ser políticamente socialista, ha adoptado el modelo capitalista de producción. También tuvo como consecuencia la fundamentación del modelo capitalista. La Guerra Fría, pese a supuestamente ser un conflicto que ponía en cuestionamiento el capitalismo y el socialismo, funcionó para que el capitalismo se desarrollara a sí mismo y se transformara cubriendo los fallos que había demostrado previamente. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora veremos libre mercado. Tradicionalmente el libre mercado era el modelo del capitalista. Es la concepción de un mercado global. El libre mercado, como dije, en la Guerra Fría era representado por los Estados Unidos. ¿Qué buscaba el libre mercado? Bueno, en primer lugar, el libre mercado busca anular la intervención estatal. Es decir, que los estados, cada país o cada gobierno no logre intervenir genere políticas poco intervencionistas en el mercado. Lo que debe hacer es apoyar el desarrollo industrial y la globalización. Debe buscar que las industrias extranjeras se ingresen en el país. Esa es la idea del libre mercado junto al Estado. El desarrollo de la libre competencia. Esto es lo más importante cuando se habla del libre mercado, la libre competencia. Porque se creía que a partir de la libre competencia el mercado iba a autorregular los precios. Es decir, que el que una persona
ofreciera un producto y otra persona ofreciera el mismo producto, haría que se desarrollaran conjuntamente, generando mayores beneficios para el consumidor en la medida en que la libre competencia haría que los precios redujeran, o bueno, los productos redujeran su costo. ¿Para qué? Para que la empresa lograra ser autosustentable, o mejor dicho, sustentable. Esto tuvo un problema en la medida en que también permitió la generación de los monopolios. Si el Estado no intervenía, entonces no había quien revisara las relaciones que tenían entre sí los productores. Esto hacía que se asociaran. Bueno, esto sigue pasando porque al fin y al cabo se desarrolló más que todo el modelo de libre mercado, pero lo que en realidad ocurría es que a veces las diferentes industrias se asociaban para mantener precios elevados y así todas por lo menos generar altos índices de ganancia. Este modelo de mercado autorregulado tiene una metáfora creada por Adam Smith que se llamó la mano invisible del mercado. Era esta idea precisamente de que como el mercado era libre competencia, se iba a autorregular a partir de la acción del mercado. Esa acción del mercado, ese actuar del mercado, es lo que llamó la mano invisible. Algo que no existe, pero que regía y controlaba por sí sola las relaciones comerciales. El libre mercado se fundamenta en el apoyo al mercado global, a las relaciones de carácter internacional. Y aquí es donde entra una de las particularidades y fallos que tenía el modelo de libre mercado o el modelo liberal de la economía, que era la distribución salarial de la riqueza. En el modelo del libre mercado se utilizó una metáfora denominada la copa de vino. ¿En qué consistía esta idea? Consiste en que el comerciante tiene los ingresos y la metáfora es que una vez estos ingresos superan el límite o el tope de lo necesario, van a empezar a desbordar la copa. Es decir, que los ingresos generados por el capitalista o por el industrial al final van a ser tantos que van a desbordarse y van a llegar a todas las clases sociales, en teoría. Esta es la teoría que manejaba el libre mercado, que todo el mundo iba a estar en una situación de equidad o por lo menos de logro económico, ocasionado al desbordamiento que iba a traer el mercado por ser puramente libre. Claro está que esto fue una teoría solamente, era una ilusión, considerando que a veces pues ocurre que estos capitalistas no hay un real fin para esta copa. Entonces ocurrían cosas como la inequidad salarial. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es proteccionismo. El proteccionismo suele ser criticado en la medida en que ganó el libre mercado o el liberalismo, lo que hace que el modelo proteccionista sea difundido y visto como algo negativo. Alguien alguna vez dijo, no me acuerdo quién, dijo que la historia la construían los ganadores y pues eso es cierto. Como ven, como el modelo proteccionista de la economía perdió la guerra ideológica, o bueno, técnicamente ambos se desarrollaron, pero categorizado como la pérdida fue el proteccionismo, ya que su representante en la Guerra Fría fue la Unión Soviética. El modelo proteccionista al final permitió que el modelo liberal se desarrollara, lo que hoy se conoce como neoliberalismo, pero eso lo veremos más adelante. En el modelo proteccionista se buscaba primero la intervención estatal, a diferencia en el libre mercado,
Aquí el Estado tenía que ser interventor y garante de las relaciones comerciales. Por eso, y en su justa medida, debido a que este modelo proteccionista a veces suele tener consecuencias como los sobrecostos. ¿Por qué sobrecostos? Cuando un Estado pone demasiadas barreras, hace que primero desestimula las relaciones comerciales en la medida en que las empresas no quieren tener todo el tiempo grandes gastos, y estos gastos en un principio podrían incrementar los costos de producción para la empresa. Después existen cosas como la aduana, que vuelve a aumentar los precios. Por ejemplo, un caso cercano para algunos de ustedes puede ser los videojuegos. Los videojuegos tienen altos costos, primero porque cuando vienen de Japón tienen que pasar primero por Estados Unidos. Eso hace que los impuestos estadounidenses sean influidos ahí, aumentando los costos. Después de Estados Unidos sí llegan a Colombia, y Colombia vuelve a ponerle otros impuestos. Eso hace de nuevo incrementar los costos. Y ya después está el distribuidor, que pueden ser como empresas como Éxito o Panamericana, que al colocarlos bajo su marca vuelven a aumentar los precios. Ese es uno de los problemas que se tiene con las limitaciones del mercado. Otro de los factores del proteccionismo es lo que les estaba diciendo con las regulaciones estrictas. Si no se controla al mismo Estado, a veces estos aprovechan circunstancias para poner una regulación injusta, demasiados impuestos. El proteccionismo se preocupa, a diferencia del liberalismo, por el mercado local. El proteccionismo lo que busca es desarrollar la industria local. El libre mercado en sus inicios lo que buscaba era el desarrollo de la industria internacional o las industrias extranjeras. Es por esto por lo que apoyaba Estados Unidos el libre mercado, porque ellos necesitaban que todas sus industrias llegaran a todo el mundo. Hoy en día se ve el hecho de que Estados Unidos apoya el desarrollo de sus industrias a nivel global, pero cuestiona el desarrollo de otras industrias de otros países. Es decir, que Estados Unidos no solo difunde la perspectiva del libre mercado, sino que también aumenta el proteccionismo. Uno de los beneficios del proteccionismo se ve en el caso de Cuba, y también la principal problemática que trae el proteccionismo, y es que el proteccionismo al fin y al cabo dificulta las relaciones internacionales. Como se vio en el caso de Cuba, Estados Unidos le puso ciertos límites de comercio a todos los países que estaban asociados con él, se les prohibió la economía o las relaciones económicas con Cuba. ¿Qué ocasionó esto? Pues Cuba desarrolló un modelo proteccionista, más que todo de carácter obligado, y desarrolló un mercado local y una industria local. Esto siempre es bueno, pese a lo que digan. Cuando se tiene una perspectiva un tanto sesgada, se suele apoyar al libre mercado porque la gente es el modelo que conoce en su cotidianidad. Pero ¿por qué es importante desarrollar industria? ¿Cuál relevancia puede tener? ¿Qué importancia tiene que una empresa o un país sea de carácter una empresa sea de carácter nacional? Bueno, estas son las preguntas que vamos a ir respondiendo con estas clases. Esto sería todo por ahora. Ya después veremos el efecto de la Guerra Fría en el desarrollo económico y realmente qué se defiende y qué se pierde en cada uno de estos modelos.